deberías casarte, deberías tener hijos, deberías aceptar ese trabajo, deberías ser feliz. Deberías comprarte una casa, entre muchos otros deberías, y cómo nos afecta en nuestra vida. Eso y mucho más estaremos hablando aquí en este nuevo episodio. Comencemos. Yo soy Isa. Y yo soy Leo. Y nosotros no somos terapeutas. Bienvenidos nuevamente, como siempre es un gusto estar aquí para ustedes. Y vamos de lleno con uno de los temas que más me molesta, los debería. Por ejemplo, las expectativas de la familia. Como yo mencioné anteriormente en el capítulo de familia, de mí se esperaba que me casara a los 20 años, que con un buen esposo, que tuviera hijos temprano, que mantuviese a mis padres. Y al final eso te crea una carga, un estrés, porque a veces no es alcanzable, no es alcanzable. Claro, si yo me pongo a pensar cuáles serían los debería o esas expectativas que tenían mis padres, hay una que sí me acuerdo que me marcó bastante, que fue el tema de la universidad. El tema, por lo menos en Venezuela, la universidad pública, la universidad central. Era más cotizada. Claro, y era como mi hermanastra mayor había entrado a la universidad, estaba estudiando medicina, tenía la que le sigue, que no me acuerdo en ese entonces qué era lo que se suponía que estaba estudiando, también se suponía que estaba en la universidad pública. Y lo que se esperaba de mí era que yo también entré en la universidad pública. Lo que yo quería estudiar, que era comercio internacional, sí lo daban en una universidad pública, que era la Marina Mercante, pero era en una ciudad alejada de donde vivíamos. Teníamos que pensar en cómo arrendar una habitación. Y era la única universidad que daba... Pública sí, que era la Marina Mercante. Y aparte de ser pública, era la Marina. O sea, claro. Literal, tenías que enlistarte. Ah, pucha. Sí, la Marina. La Marina, tenías que enlistarte. Entonces era bien complicado, bien complejo. Creo que no me he llevado mucho con la autoridad. Ese tema de que si tú vas caminando y llega alguien de un año superior y te pone a hacer flexiones, porque así de heavy era, por lo menos en Venezuela. Era como un poco absurdo, como que ese tipo de reglas yo no las entendía y yo sabía que podía irme muy mal. Claro. Pero yo creo que esas eran como que las únicas expectativas que tenían. De resto mis papás, como yo lo mencioné, son unos extraterrestres. Ellos no fueron muy estrictos con otros temas fuera de los estudios. Mira, conmigo, obviamente, aparte de lo que mencioné, que espera que tú te cases, también se espera que te hagas cargo del negocio. A medida que fuimos creciendo, ahí empezaron como a asomar una especie de que no tenemos negocio porque todas ustedes están estudiando, nosotras tres. Entonces no hay quien esté al frente del negocio, y obviamente mis papás, a pesar de tener cualquier cantidad de años viviendo en Venezuela, su español es como muy básico, muy... No es para leerte papeles legales, no es nada de eso. Y la presión fue tanto que de hecho yo fui súper nerd, súper buenas notas, a excepción de biología. Faltando un año, la presión fue demasiado y no terminé bachillerato. Por ende, deberías asumir el rol de para que tus padres empiecen finalmente un negocio. Claro, o sea, como para apoyarlos en las tiendas. Claro, entonces está primeramente que se cumpla la constitución de una empresa familiar. Yo cedí a esa presión. Es complejo. Y aparte de eso, también comentaste, pues te exigían, tenías la presión como que tenías que casarte, tenías que buscarte ojalá un chino con plata. Entonces igual aparte de lo de la constitución de la empresa o de este negocio familiar, también estaba el tema como privado, como el tema de amoroso. Y entonces también pasaba el tema de que yo tampoco era un match perfecto para los chinos, porque ahí pasan otro debería de la sociedad, de la cultura. Yo debería haber sido más alta, debería tener la cara más refinada para ser postulante a un buen marido. Eso según los estándares chinos. Chinos, ya, claro. Entiendo. Entonces como que había tantos deberías en la vida que fue difícil crecer. Igual, por lo menos en el tema cultural,
En Venezuela sí había como una presión por todo. O sea, por lo menos los hombres teníamos que ser hombres. Ay, sí. Yo creo que la cultura del bullying hacia las personas homosexuales es parte de la idiosincrasia. Yo creo que es algo que está todavía muy arraigado. Latinoamérica es una cultura muy machista. Sí, sí, y de hecho los insultos iban dirigidos a eso. Como toda la presión era que el hombre tenía que ser muy hombre. Uh-huh. Y si bien pudiera generar cierta presión o no, era como un tema de gustos, como un tema de que no te podía... Yo te lo mencioné en algún momento como que uno de mis gustos musicales, uno de mis gustos culposos musicales era que escuchaba Britney Spears. Uh-huh. Ya hoy tengo la personalidad para escuchar tranquilamente Belanova en el carro, pero cuando eres niño, que necesitas ser parte de una manada, que necesitas ser parte de la mayoría para poder defenderte, porque realmente los niños son muy crueles, es súper complicado. Entonces las expectativas es que tienes que ser muy hombre, tienes que pertenecer o al equipo, al grupo que juega fútbol. Sí, imagínate que tú quieras pertenecer al grupo de danza. Claro, complicado. Sí, es súper complicado, es súper complejo. Y yo creo que todavía sigue estando esa presión, no a mi edad, sino como sociedad. Uh-huh. La sociedad como que todavía critica mucho si un cantante se declara gay y como que, ay, mira, y este resultó ser gay y es así como... Sí, siempre ¿Qué pasa? Siempre están esperando como que hoy este actor nunca lo hemos visto con una pareja femenina y pudiese ser homosexual, pudiese ser una persona que esencialmente prefiere mantener a su pareja en la vida privada, entonces, pero se empieza a generar todo ese, debería, obviamente, si tú eres famoso, deberías tener una pareja que te complemente igual en fama. Claro. O sea, se escala a muchos niveles. Y adicional a eso, bueno, yo creo que también está el tema de, por lo menos en mi caso, que siempre era, tienes que estudiar. Y tienes que estudiar porque es lo único que te van a dejar tus padres. Era como que ese es el speech latinoamericano. Para ser alguien en la vida. Aparte de que si tú querías ser alguien en la vida, tenías que estudiar. Ya después nosotros nos enfrentamos a la realidad y era como, si no importa que hayas estudiado, y hay personas que estudiaron el pregrado, el posgrado, el magíster y después salieron a trabajar y era así como poco más de sueldo mínimo. Sí. Entonces te das cuenta que el estudio, si bien te aporta muchos conocimientos, no lo es todo y tampoco es una garantía para que tú puedas ser alguien en la vida, ¿no? Yo creo que no solo también estaba, o sea, aparte de la presión porque tenías que estudiar, estaba la presión por qué cosas tenías que estudiar. Claro, pero tenía que ser carreras serias. Claro, por lo menos estudiar música era como, ajá, y aparte de música, ¿qué vas a estudiar? Así como, no, yo quiero estudiar música. Eso lo veo como un hobby. Sí, exacto. Y yo creo que parte de esa presión o ese deber ser, al final te termina encargando de eso. Por lo menos una de mis hijas que quiere irse por la parte artística, para mí es simplemente como, si lo quieres, bien, explícame cómo vas a hacer plata con eso. Claro, o sea, ¿cuál es tu plan? Es como, sí, ¿cuál es tu plan? Para mí, y yo creo que eso es parte de lo que deberían enseñar más que presionar porque deberías estudiar, por decirte que deberías ser médico, o ingeniero, o abogado, o contador. Es que al final, ¿cuántos de esas profesiones? O sea, imagínate que en el mundo estamos llenos de... Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, siempre me marcó mucho una novela china. Era como un flashback del protagonista, estaba en su salón de clase, esas típicas clases de que quieres ser tú cuando crezcas, ¿no? Y obviamente el típico de, ay, quiero ser doctor, quiero ser enfermera y la cuestión, y el protagonista dice, yo quiero ser verdurero, porque el papá del protagonista es verdurero, tiene un negocio y toda la cuestión, y la maestra lo retó, lo regañó, como que no, porque tú tienes que ser... doctor. Sí. Policía, médico, lo que sea. Y eso, de verdad, desde esa edad me puso a pensar mucho como que ¿por qué no puede ser cualquier cosa de oficio? Tiene que haber gente de oficio. Claro, y de hecho pasó con un círculo muy cercano mío. Teníamos un amigo que de familia de portugueses, el papá tenía como un mini market, acá en Chile le dicen mini market, que son estos sitios que venden aparte de harinas, enlatados, etcétera, cosas frescas también, pues era un mini mercado.
Y cuando le preguntaban así a las personas como que qué querían hacer cuando se graduaran o todo eso, él mencionaba que él quería abrir un supermercado, o sea, un mini market. Y la gente se reía. Claro, jajaja, como tu papá, porque es portugués, jajajaja. Y es así como, ¿por qué te ríes? Estoy diciendo algo serio. Primero es un negocio perfectamente legítimo y segundo, está perfecto. Tengo la experiencia y la asesoría adecuada. No, o sea, y la gente que van a comprar a ese sitio. ¿Qué pasa si no existiera una persona que quisiera abrir eso? ¿Sí? Ese tipo de negocio. ¿Dónde comprarías tú tus cosas? Sí, sí. Entonces es como, tiene que haber gente para todo. Y la gente, si tú te sales de las carreras tradicionales, como que eres un bicho raro, como que no vas a triunfar, porque todo el mundo dice como, este va a fallar, este no va a servir, la oveja negra, que también lo mencionamos. Es como todo lo malo, todos los estigmas. Estás faltando a todos los deberías ser. Claro. Y también pasa mucho con esas familias donde tienen, yo no sé cuántas generaciones haciendo cierta carrera, cierto oficio, entonces se espera. Deberías, que continúe deberías heredar ese negocio familiar. Como que tenemos 4 generaciones de abogado y tú vas a ser ingeniero, diseño gráfico, cajero de supermercado. Imposible. Claro, también está pasando con oficios que son históricos o tradicionales. Yo lo veo mucho en canales de YouTube, que como se hacía el carbón desde hace tiempo. Entonces era como una tradición que se pasaba de generación en generación. Y prácticamente los viejos de ahora era la última generación porque todos los jóvenes ya habían abandonado los pueblos, se estaban yendo a la ciudad y estaban haciendo carreras administrativas o ya más de lo que se necesita en la ciudad. Si bien tú dices como no tienes por qué forzar a las personas a seguir la tradición familiar, igual es una pena que no se traspase ese conocimiento, esa enseñanza a otras personas, porque también las personas que trabajan con esos oficios tan específicos son muy celosos con sus secretos. Sí, no, yo no es que llegue yo buenas, que tendrás que ganarte la confianza como muy desde niño, novato en el negocio, no es que llegue a buenas y quiero aprender y ven, aprende. O sea, aparte de eso está el tema de ya llegas a cierta edad que tú dices, ya de aquí yo voy a ser el último en hacer el carbón de esta forma porque ya yo más hijos no voy a tener. Si llegas a tener hijos no voy a tener el tiempo suficiente como para enseñarles. Y es súper complejo. Hay personas que ese tipo de situaciones como que ejercen mucho más presión. No solo de la familia, sino también de la sociedad, como que vas a dejar es responsabilidad tuya de que esa tradición se muera porque tú no quieres asumir ese rol. Pero también fue la misma sociedad que le dijo, uy, pero deberías dedicarte a algo más moderno. Sí, al final son contradicciones, parte de este doble estándar de la sociedad también. Otro tema importante es el reloj biológico, ¿no? La gente cree que a cierta edad ya tú tienes que haber cumplido ciertos logros. A los 25, 26 años ya tú deberías estar graduado. Ya a los 30 tú deberías estar casado y estar teniendo hijos porque ya a los 30 se te está yendo el tren. Y eso a la parte de tener un trabajo ya buen posicionado, ¿no? Y tener una casa. También. Y un carro. Y un carro, porque por lo menos en nuestra sociedad tener carro era como símbolo de estatus. Si tú no tenías carro te faltaba algo. Te faltaba un logro por cumplir. Era como en primer eslabón, dirías. Yo creo que pudiese ser, o sea, porque igual tú podías estudiar primero y graduarte era como en el primero. Bueno, no, claro. Porque no necesariamente, pero ya en tu vida laboral, sí, yo creo que lo primero era como ya te compraste un carrito, como que el primer check. Y al final es como que te hacen un listado de check genérico y que se supone que tú deberías cumplirlo. Me pasó con un amigo que ahora está viviendo en España, que tenía un círculo de amistades que tú dices, chamo, tienes que evaluar con las personas con las que se estás rodeando. Nosotros se lo dijimos y era como que sus amigos le estaban diciendo, es que mírate, tú con esta edad y no tienes pareja y no tienes hijos y no tienes familia y no tienes casa y tú estás perdiendo el tiempo. Y al final como que le entró la presión. Claro, porque si varias personas te lo dicen, además
uno también sabe, hay cosas que quiere, pero no hace falta que venga 8 personas al unísono a repetírtelo, te crea la inseguridad a 20,000. Claro, y es así como, eso es lo que tú quieres para tu vida. Eso es lo que tú estás esperando lograr. Quizás yo tengo otras metas, quizás yo tengo otros impedimentos, quizás yo tengo otros objetivos. Puede que yo esté siguiendo la ruta hacia esas cosas, hacia ese checklist que tú estás diciendo, pero a una velocidad distinta porque al final yo estoy haciendo las cosas a mi manera. A diferente orden. Sí, también. Porque si bien el orden no está claro, siempre es como carro, casarte, casa, familia. O carro, casa, casarte, familia. Sí. Pero es como que más o menos ese orden. En el estándar. Entonces, si tienes hijos antes de casarte, estás fallando. Si tienes hijos antes de casa, también estás fallando. Sí, porque ¿qué, dónde vas a vivir? Yo la otra vez leí y me pareció como demasiado revelado de la vida. Tú no puedes ir atrasado en la carrera de la vida porque tú no estás compitiendo con nadie. O sea, entonces como, ay, no, pero vas lento con respecto a... Claro, con respecto a los que te están rodeando, por lo menos. Si tú ves que todos tus amigos están teniendo así y están teniendo hijos, entonces te entra la presión de que porque tú no tienes hijos. O una pregunta que yo detesto, pero así a morir, que es... ¿Estás con pareja? ¿Y el niño para cuándo? ¿Y el hijo para cuándo? Y te dicen, ¿y la parejita para cuándo? Una vez a mí me dijeron, yo tenía una hija nada más en ese momento y me estaban preguntando, ¿y la parejita para cuándo? ¿Y el niñito para cuándo? Y así como, no hay plata, no tengo cómo hacerlo, no. Ay, si que eres egoísta. ¿Egoísta por qué? Porque no tengo plata, no sé. Egoísta porque no quiero traer a alguien al mundo que pase trabajo porque no puedo darle las herramientas básicas para vivir. ¿Tú sabes eso es egoísta? ¿Qué refrán tan horrible esa de que el niño nace con una arepa, con una marraqueta, la versión que quieren de su país bajo el brazo? Yo después explayo un poco y empecemos a contar todos los gastos que vienen con un niño. No, sí, es absurdo que comiencen a presionarte por cosas que ni siquiera saben. También he visto en el mismo contexto que le preguntan a una pareja, ¿no? ¿Y el niño para cuándo? Y esta gente está gastando un montón de plata en tratamientos de fertilidad, haciendo que si la luna, que si el sol, que si mantente para arriba, que si mantente para abajo, que si cuando ovulas, cuando no ovulas, y no pueden tener hijos, y llegas tú con esa pregunta tan imprudente que lo que provoca es darte una cachetada que si te falla te da gripe. Hace no mucho se reveló todo este tema de Jennifer Aniston, que toda su carrera profesional, la gente, no, que ella prioriza la carrera profesional sobre la familia, entonces no le quiso dar un hijo a Brad Pitt, por eso se fue con otra mujer, y resulta que la mina siempre trató de tener hijos y no pudo, y yo me puse en esa posición, no, qué horrible, aparte que tú quieres, porque ella sí quería, no lo podías porque eso genera mucha presión, mucho estrés y todo el mundo apuntándote, acusándote. Que era que tú no querías. Qué horrible, o sea, de verdad, a veces yo digo, no sé si igual la edad me da un poquito de experiencia y de independencia para ya esta postura, a veces la gente debería morderse la lengua y ya. Claro. ¿En qué está aportando lo que tú estás diciendo? Ay, ¿y cuándo te casas? Me vas a traer un marido. O sea, con las condiciones que yo quiero, ¿no? Ay, ¿el hijo para cuándo? ¿Me vas a ayudar a mantenerlo? No, y te vas a quedar tú cuidándolo mientras yo salgo a trabajar. Sí, entonces, si no aporta, mira, de verdad, sí, pasen de largo. Y si realmente te importa, porque sí, como uno crea una amistad con personas, genera de confianza, acércate a la pregunta a la persona en privado. En privado. En privado, oye, y tal cosa. Que no sea un motivo de vergüenza ni más estrés. Sí, porque normalmente te hacen esas preguntas así en reuniones donde hay un montón de gente, donde está todo el mundo hablando y es así como, ¿cómo te mento a la madre delante de todo el mundo? Y que si pasa, también, así como es costumbre en el canal, recomendar normalizar cosas, normalicemos el mandar a la gente a la mierda, o sea,
te llegan con una pregunta así estúpida o pesada, imprudente, mándalos a que se coman 3 hectáreas de, tú sabes. Y luego salen que no, es que yo no le quiero mandar así porque le tengo cariño al entorno. Mira. Es que entramos otra vez en los temas que obviamente ya forman parte del canal, que es una amistad tóxica, porque al final, si efectivamente no hubiera una mala intención, la pregunta no se hace en un entorno que te genere incomodidad. Y si no es una amistad tóxica, tú estás en plena facultad de decir, mira, ¿sabes qué? La pregunta está de más. Porque también es eso, o sea, si somos amigos de verdad, tú sabes cuál es mi contexto. Sí. ¿Cuál es la necesidad de estarme preguntando delante de todo el mundo? De verdad no lleva a ningún lado. Muerdas esa puta lengua y... De verdad que no vamos a ningún lado. Muérdase la lengua y ahóguense con su veneno. Sí, tal cual. Y eso también lleva a que uno tiene que saber decir no a las expectativas de los demás. Y esto va para todo. O sea, esto va a las expectativas de la sociedad, a las expectativas de nuestros padres, a las expectativas de nuestros amigos, incluso a las expectativas de nuestra pareja. Porque una de las cosas que hace una relación sana es que tú sepas cuáles son los límites, y parte de esos límites que tienes que poner es también setear expectativas con tus papás, con todo tu entorno. Eso va a hacer que tú estés viviendo tu vida como tú quieras y dejar las competencias absurdas. Pasa también que dependiendo del entorno donde tú te desarrolles, más competitivo, menos competitivo, llegan las personas a restregarte las cosas, los logros, las vainas en la cara. O mira lo que me compré, mira, sí. Así, a lo Kiko. Y de repente... Mi pelota es más grande que la tuya. Mi pelota es más grande que la tuya. Y de repente puede que te afecte o no te afecte. Si te afecta, aléjate de eso. Si no te afecta, no pasa nada. Y lo menciono ¿por qué? Porque yo tengo unos amigos con los que jugamos a ser Kiko. O sea, en el sentido de que, mira, me compré el PlayStation 5. Sí, mira, yo me compré el PlayStation edición aniversario del PlayStation 5. Sí, bueno, entonces yo me compré el Pro. Y entonces estamos en eso. Pero es un juego interno. Sí. Y no es como, como este weón se compró esto, yo me voy a comprar esto. No, sino que al final es como, cada quien se va comprando a su velocidad lo que quiere y obviamente lo compartes con los panas. Pero entre los demás jodemos como, mira este Kiko. Claro, pero el problema es que hay gente que lo hace reír. Claro, y con cosas mucho más profundas. Con cosas mucho más profundas como pareja, familia, hijos, casa. Porque al final tú no sabes qué está pasando en la persona. ¿Qué le está pasando por la cabeza? Si está preocupadísimo por eso, si tiene una crisis de edad. No, y actualmente en nuestra generación, que el tema económico es un tema muy sensible, me carga mucho que venga otros a alardear. Entonces te pone a ti en par de, pucha, si este está logrando, yo debería también estar logrando ciertas cosas económicas. Vamos volviendo a lo material. Yo debería estar viajando, yo debería poder salir a comer restaurante, porque yo también tengo un trabajo. El tema es que tú también tienes que definir cuáles son tus expectativas, más que la de los demás. Son los más importantes, son los únicos relevantes, yo creo. Los logros que tú tienes que hacerte, pienso yo, es con lo que tú quieres para tu vida. Y obviamente también sentarte a ver, oye, estos logros o estas cosas que yo quiero cumplir, lograr, llegar, ¿son mías? ¿O son arrastrados de la sociedad, son arrastrados de la cultura familiar, de la cultura étnica? ¿De dónde viene esto que yo quiero? Yo efectivamente quiero esto. Si lo quiero, ¿qué tan importante es? ¿Qué no tan importante es? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Porque al final, cada quien tiene que vivir a su propia manera. A su propio ritmo. A su propio ritmo también. Cumpliendo las cosas que efectivamente te van a llenar. Porque de repente tú dices, sabes que todos mis alrededores tienen auto. Y yo no me había comprado auto porque no había visto la necesidad. Si me compro el auto, voy a llenar ese vacío que siento por dentro. Yo justo me robaste la idea del auto. Yo justo iba a poner mi ejemplo personal. Yo hace casi 10 años que yo no manejo. En Venezuela yo tenía mi auto, llegué acá y obviamente situación. Y ya me acostumbré a andar sin auto.
Entonces hay días, porque yo me demoro 1 hora y media para llegar al trabajo, y hay días que yo digo, debería tener un auto yo. Pero, y es un debería consciente, voy a llamarlo así, porque sí hay gente que me pregunta, oye, tú no deberías tener un auto, y tú no manejas, tú no tenías un auto y ahora no. Y eso es, de verdad, como te digo, repito, con la edad, la experiencia, uno como que resbala un poco ese. Me importa un poco que la gente diga, no, o sea, yo estoy bien sin manejar. Pero sí hay días, como te digo, no estoy en el taco, llego tarde a todos lados, llego tarde al trabajo principalmente. Es como que sí, yo. Claro, que ahí cambia un poco el concepto, ya no es un logro, sino más bien una herramienta que necesitas para algo en Y específico. una necesidad personal. Y Claro. cumpliendo mis expectativas, lo que me había hablado, ¿no? Si eventualmente compro un auto es porque realmente ya llegué a la conclusión que sí lo necesito mucho, mucho. Y no porque, ya 20 personas me dijeron, ¿por qué no te compro un auto si tienes un trabajo decente? Y ahora llegamos a nuestra sección de mini terapia casera. Al igual que siempre, les recomendamos que hagan esta pregunta en casa. Y aquí nos dejan los comentarios. Por favor, compartan. Y la pregunta de hoy es, si pudieras eliminar un debería de la sociedad, ¿cuál sería? Yo eliminaría cualquier frase que empiece por debería. Nosotros no conocemos las situaciones de otras personas, no sabemos las batallas internas de cada uno, las luchas personales. Y llegar yo y decir debería, nada más le suma más, que no aporta ahí encima. Nada más le suma un estrés a la persona y cero resolución. Y creo que esto nos afecta, va sumando en día a día y nos va afectando mucho más. Repito, si pudiésemos mordernos la lengua en esas situaciones incómodas, esas preguntas incómodas, deberíamos hacerlo. Y nada, si realmente te preocupa alguien, sabes cómo llegarle a la persona, no tienes que seguir presionando. Tú sabes que la persona está en la lucha. Creo que el apoyo es preguntarle por la minuta, oye, por aquí tú me habías mencionado que querías esto, ¿cómo va ese plan? Sí, tuvimos un caso, una amiga que bueno, tenía este tratamiento de fertilidad y llegó la otra persona, no es amiga, y le dijo, bueno, ¿y ustedes para cuándo? Y es así como, sabes que estamos en tratamiento de fertilidad y que nos está costando tener hijos y lo preguntas con tanta naturalidad que lo que provoca es mandarte a alargarte de aquí de mi casa, pero bueno. Yo lo único que agradezco que yo no estuve ahí. Sí, porque Dios no le dio cacho burro. Ajá. ¿Qué quitarías tú de la sociedad? Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, para mí todos los deberías están mal, porque nadie tendría que deber cumplir con algo para decir que lo logró. Yo más bien sustituiría todo por un solo debería. Se me viene un poco una frase mexicana que deberías cerrar el hocico. Deberías cerrar la boca, deberías cerrar el ojete, que te chupe un huevo lo que yo haga con mi vida. Y y deberías no meterte en la vida de los demás, porque uno no sabe cuáles son las luchas internas que tiene cada uno. El otro día me vi una escena tan potente y tan no sé qué pasaba al mismo tiempo. Dejé a mi hijo pequeño en el jardín y estoy de regreso a la casa para hacer home office. Y estoy pasando por una calle y veo a un chico sentado con los codos en las rodillas, así, con la cara así, y como cabizbajo, como estirando un plástico y lo lanza al piso. Y hace así como que aplaude, o sea, como que... Y se para. Y sigue. Y es así como tú dices, esa persona, probablemente o no, porque no lo sabemos, haya estado pasando por un momento muy mal, porque no estaba rodeado de gente, no tenía el teléfono en la mano, no, o sea, algo pasó. Algo le pasó. Y fue como, ¿sabes qué? O sea, vamos a sacudirnos y seguir adelante. Nada que hacer. Hay gente que tú ves en la calle, en tu vida, después de esa sacudida. Y no quiere decir que no estén mal. No. Entonces,
deberías no meterte en la vida de los demás. Y obviamente tampoco es que no vas a preguntarle a tus amigos cercanos que realmente te importan. Si realmente te importan, hay una comunicación en privado, o sea, hay una conversación en privado, tú vas sabiendo de su vida obviamente por lo que te van contando. Hay veces que uno pregunta de más sin querer, es saber tener tacto, saber hacer las cosas. Si realmente te preocupa a alguien, a mí me ha pasado con amigos que yo el tema de la depresión me lo tomo muy en serio, Sí. Y les pregunto efectivamente, oye, ¿está todo bien? Más que todos mis amigos que viven solos o que están solos por ciertas circunstancias, es como, bueno, o sea, de verdad, si estás pensando estupideces, llámame, o sea, de verdad prefiero eso 1000 veces que yo me tenga que levantar a las 3, 4 de la mañana a jugar una partida de Play que claro. que hagas una estupidez, ¿me entiendes? Para mí, uno también sabe cuáles son los deberes que a uno le falta de la sociedad, de la expectativa de la sociedad. No hace falta que uno imprudente, otras personas fuera del círculo imprudentemente te lo recuerde. Apoyo lo que dices de si realmente te preocupa alguien, comunicación privada. Oye, ¿qué tal en este aspecto? Es una comunicación normal, una conversación genuina, va a salir esos temas. Si tú te pones atención a escucharle a la persona que te importa, tú vas a escuchar que, oye, sí, pensaba en comprar un carro, se me ha puesto cuesta arriba porque los números no me dan, ¿sabes? En vez de salir, oye, ¿y el carro para cuándo? Claro, sí, es la forma, no es solo lo que dices, sino la forma. Y eso nos lleva a las reflexiones del día. Los estándares que te ponen los demás, llámese familia, amigos, sociedad, terminan siendo como una prisión invisible que te impide ser tú mismo. Lo importante al final del día es que seas leal a ti y escucharte. La vida no es una competencia y no todos debemos cumplir las mismas metas o los mismos logros. Y si ya estás hasta aquí, de que te digan qué hacer, cómo hacerlo, cuáles son los deberías, etcétera, mira, fácil. Dale el botón del like, comparte este video y así le estarás diciendo al mundo que se vayan a lavar con sus ideas para otra parte. Síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, todas. Y muchas gracias de verdad los que nos han seguido todos los capítulos y los que nos dan feedback. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.